observar en las imágenes de lo que es una úlcera péptica, como están observando sus bordes regulares, su tejido de granulación que es como una zona cuadricular. Aquí también otra úlcera péptica, de a su lado otra más pequeña, ¿no? Cubiertas con fibrina, con restos de hematina, que es sangre un poco digerida. En este caso no hay vasos visibles, ¿no? Estas son las imágenes de lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? Siempre como diagnóstico diferencial principal es el adenocarcinoma gástrico. Pero nosotros, mediante la semiología endoscópica, con una precisión cercana al 80% podemos determinar si es una úlcera péptica o es un adenocarcinoma, pero igual, de 8 a 12 semanas hay que repetir la endoscopía, sobre todo en las úlceras gástricas, que son las que podrían tratarse de un adenocarcinoma de fondo. Bueno, este es importante, este dato, que más del 60% de los pacientes que tienen una úlcera péptica no tienen ninguna molestia, imagínense, ¿no? La mayoría de los pacientes con la úlcera están relacionados a la infección por esta bacteria Helicobacter pylori, que es un carcinógeno tipo 1, o al uso a veces excesivo de AINES o inadecuados en el adulto mayor de AINES, o a ambos factores, tanto el Helicobacter pylori con los AINES. Dentro de los AINES está considerado pues, el ácido acetil salicílico, que mucho era usado hasta hace unos años en el adulto mayor sobre todo. Entonces, en el grupo global de los pacientes que tienen una úlcera péptica, su relación está sobre todo por la infección con el Helicobacter pylori en su gran mayoría, pero no olvidarnos que también tienen una asociación y condición con el uso de los antiinflamatorios y otras condiciones como el síndrome de Swami-Ellison o también las úlceras pépticas idiopáticas. Y también algunos virus están relacionados con la formación de la enfermedad ulceropéptica. Entonces, respecto a la úlcera gástrica, ¿no? Los factores comunes relacionados pues es una infección por el Helicobacter pylori, los AINES y otras medicaciones como los corticoides que también pueden generar úlcera péptica, sobre todo si están asociados al uso de los antiinflamatorios. Pero hay raros casos como el síndrome de Swami-Ellison o lo mismo, ¿no? Que le dije, de repente es una malignidad de fondo, es un cáncer de fondo, que puede ser un adenocarcinoma, puede ser un linfoma. El estrés también es una causa de úlceras, ¿no? Sobre todo en pacientes hospitalizados, ¿no? En el gran quemado, por ejemplo, y en el paciente que tiene un traumatismo nervioso central, ¿no? Que en estos pacientes que tienen estrés, a pesar que de repente están con un coma inducido, pueden generar una úlcera péptica, ¿no? Si es por un trauma encefálico, pues la úlcera es la de Cushing. Cushing, ¿no? Escuchamos, está bien. Y en el gran quemado de Curling, muy bien, no olvidarse. Esas son preguntas que se hacen en el examen, ¿no? Y la infección a varios tipos de virus, ¿no? El Epstein-Barr, el herpes virus, el citomegalovirus, generalmente en personas con infección por VIH, en la insuficiencia vascular, en pacientes que han tenido un shock hipovolémico, o terapias por radiación, o enfermedad inflamatoria intestinal, pero referido a la enfermedad de Crohn, ¿no? A la colitis ulcerativa, tiene su relación con la úlcera péptica. Y la quimioterapia en sí, ¿no? Que como ya saben, pues todas las células son afectadas por estos tratamientos. Muy bien. Acá hacemos algunas comparaciones de un estado saludable de la mucosa cuando hay injuria y cuando ya se genera una úlcera. Por ejemplo, en el estado saludable, pues lo único que puede dañar esta capa mucosa o el epitelio gástrico o duodenal es el ácido o las enzimas pépticas, ¿no? Como la pepsina, ¿no? Que pueden dañar este moco pues, y generar inflamación, pero felizmente que tenemos factores defensivos, ¿no? que pueden evitar un daño del epitelio, ¿no? Por ejemplo, tenemos el moco, el bicarbonato, el flujo sanguíneo en el epitelio, ¿no? La reparación celular y la síntesis de prostaglandinas que pueden generar
una vascularización adecuada al epitelio. Pero en la injuria, pues hemos hablado ya del Helicobacter pylori, los AINES, dentro de los cuales está la aspirina, el tabaco, el alcohol, estado de hiperacidez como el síndrome de Solinger-Erikson, el mismo reflujo duodeno gástrico alcalino. La bilis también puede generar lesiones en el epitelio mucosal. El mismo vaciamiento en el tejido gástrico también puede generar lesiones en la mucosa, en el epitelio, ¿no? O estados de shock que generan isquemia, ¿no? Como un paciente hipovolémico, por ejemplo. Y al final el resultado de esta injuria puede ser una úlcera, ¿no? Y la úlcera abarca por definición un daño tanto en la mucosa como en la submucosa, pero puede ir más allá aún de la submucosa y inclusive hay casos de úlceras perforadas, ¿no? Acá vemos una imagen en perfil de una úlcera péptica con su tejido necrótico siempre hacia el centro. Pues si se hace un corte se va a ubicar células inflamatorias agudas, neutrófilos, tejido de reparación y de fibrosis, de granulación, también en la base de la úlcera. Vamos por el daño, cómo hacen los AINES. El mismo moco que está por encima del epitelio tiene una monocapa de fosfolípidos que protegen de que esta capa mucosa no sea dañada. Al igual, las células del epitelio del estómago, del duodeno, también tienen una bicapa de fosfolípidos, que es un sistema de protección contra la noxa, por todo lo que hemos dicho, Helicobacter, AINES, otras medicaciones, ¿no? Y también se debe observar que las mitocondrias están intactas dentro de las células epiteliales en un estado normal. Pero cuando ya hay un efecto tópico, por ejemplo, de los AINES, va a haber una disrupción de esa monocapa de fosfolípidos en la mucosa. Pero no solo eso, también la disrupción ocurre en la bicapa de fosfolípidos de las células epiteliales, y las uniones intercelulares aumenta su espacio, aumenta la distancia. Es decir, que hay un daño de las icaderinas para que ocurra esa disrupción de las uniones. Y además hay un daño, un desacoplamiento de las mitocondrias, ¿no? Y esto va a generar pues, una menor producción de ATP, de energía, liberación de calcio, inicio de apoptosis y al final muerte celular. Ese es el daño que ocurre tanto el tópico como el sistémico a través de los AINES. Acá también vemos, ¿no?, cómo puede hacer el daño el Helicobacter pylori en el epitelio mucosal gástrico, y cómo es el daño a través de la bilis y otras bacterias en el intestino, por ejemplo en el duodeno, ¿no? Cualquiera que fuera la noxa, esto va a generar una inflamación. Y si hay una inflamación, pues al final el resultado puede ser erosiones, que son lesiones solo de la mucosa, pero también puede haber resultado, la formación de úlceras, que ya es a mayor profundidad, ¿no? Y peor aún, si se usan antiinflamatorios, ocurre una inhibición de toda esa vía del ácido araquidónico, de las COX, ¿no? Disminuyendo la irrigación del epitelio, o asimismo disminuyendo la síntesis de moco, aumentando por el contrario la producción de ácido y aumentando la actividad, disminuyendo la actividad mitótica a este nivel. Ahora, ¿qué ocurre con el Helicobacter pylori, ¿no? Bueno, el Helicobacter pylori usualmente anida en el antro, pero también puede anidar el cuerpo en el fondo conforme avanza la infección por esta bacteria, ¿no? Acá tenemos que entender que hay factores protectores de la mucosa, agresivos, y también otros factores individuales. Por ejemplo, dentro de los factores protectores son la anticoloración verdecito, por ejemplo, la producción de prostaglandinas con la misma mucosa, submucosa, la adecuada proliferación celular, o sea, la reparación, ¿no?, celular, un flujo suficiente sanguíneo y una unión epitelial adecuada intercelular. Y asimismo, pues la misma nutrición enteral es un factor que ayuda es un factor protectivo para evitar la formación de las úlceras.
Por eso los pacientes que están en ayunas, como el gran quemado, los de la UCI, pues lo ideal ya es iniciar una nutrición enteral para que no ocurra una atrofia o alteración del epitelio mucosal. Otros factores protectores son la misma producción de bicarbonato o el mismo moco producido. Pero los factores agresivos, como vimos, para que no se olviden, en primer lugar es el Helicobacter pylori, ¿no? Que genera el aumento de la producción de ácido, genera reacción inflamatoria crónica. La misma pepsina, que también pues, hace daño al epitelio mucosal, ¿no? Y otros factores individuales relacionados al sistema mucosal, pues están, por ejemplo, un síndrome Solnier-Ellison, los AINES que hemos hablado, retraso en el vaciamiento gástrico, o enfermos críticos como el gran quemado o los que tienen trauma encefálico. También el alcohol como el tabaco hacen daño a los epitelios, sobre todo el tabaco de lejos, ¿no? Más que el alcohol. Una edad incrementada también en el adulto mayor no es igual a reparación celular ni es igual el flujo sanguíneo a nivel epitelial, siempre está alterado, disminuido. Y hay otras comorbilidades que pueden generar una úlcera péptica como el enfisema, la diabetes, la artritis reumatoidea, la enfermedad renal y la misma cirrosis hepática. En la cirrosis hepática, como habrán visto en la clase, muchas veces se debuta con una hemorragia digestiva. Casi todos pensamos que se tratan de varices esofágicas, pero casi un 20-25% es debido a una úlcera péptica por la mala reparación epitelial que tienen los pacientes con cirrosis. Miren, el mismo estrés, la cólera, la rabia, el miedo es un generador de la producción de ácido gástrico, ¿no? Y esta producción, al aumentar el ácido, disminuye el pH. Si disminuye el pH, es más vulnerable el epitelio gástrico o duodenal. Miren, acá se ha hecho un estudio, una publicación del año 2023, que comparan cuál es más dañino, ¿no? Para el tubo digestivo, el tabaco o el alcohol. El color naranja es una asociación significativa, ¿no? De que es positiva, de que sí hace daño. Si comparamos el tabaco con el alcohol, pues el tabaco es mucho más dañino, inclusive ya su asociación es significativa, positiva, como ven los naranjas, ¿no? Tanto para la enfermedad por el flujo gastroesofágico, el cáncer esofágico, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, la gastritis aguda, la gastritis crónica que el día de ayer han revisado, el cáncer gástrico que mañana vamos a revisar, el síndrome del intestino irritable, más aún con las nuevas publicaciones que hay del Roma 5 actualmente, ¿no? Con la enfermedad celíaca no hay ninguna relación. La enfermedad diverticular también tiene que ver, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, el Basal B, que es el hígado graso, la enfermedad hepática alcohólica, la cirrosis en sí, el cáncer hepático, la colecistitis, colelitiasis, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, hasta con la apendicitis aguda tiene que ver el tabaco. ¿Cuántos de aquí fuman alguna vez? No hay problema, pueden levantar la mano. Ya con la mirada ya me está bien. Mejor evitar, ¿no? Son muchas enfermedades relacionadas. Bueno, entonces ya yendo a la definición de lo que es la úlcera péptica, ¿no? La mayoría de los libros dicen que si tiene una extensión de 3 o más milímetros, ya se trata ya de una úlcera péptica. Si esta lesión llega hasta la submucosa, por lo menos, ¿ya? Pero puede ir más allá de la submucosa, como en las úlceras perforadas. Aquí ya está casi llegando ya a la muscular, la capa muscular, en esta imagen. Vamos a hacer un pequeño repaso de la fisiología de la producción del ácido, ¿no? Por el estómago, ¿no? Cuya función endocrina y paracrina es del modo siguiente.
Acá la gastrina es la hormona principal en la producción del ácido clorhídrico. Acá están las células G, las que producen la gastrina, casi todas se encuentran pues, en el antro. Estas detectan el nivel de pH que hay en el lumen gástrico, ¿no? Si hay un pH elevado, pues va a producir más gastrina, pero también son detectadas este ácido clorhídrico con las células D en el antro, sobre todo, ¿no? Si hay un pH disminuido, pues las células D dejan de producir somatostatina, que es un control importante de la producción de gastrina por las células G. O sea, es un feedback negativo a la somatostatina sobre las células G. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta el pH, entonces las células G dicen no hay que producir pues, más ácido, ¿no? Entonces produce más gastrina y también reciben un feedback negativo por parte de la somatostatina producida por las células T, y esta gastrina pues llega directamente a las células parietales para estimular la producción de ácido clorhídrico, pero también puede haber una vía que a través de la estimulación de las células enterocromafin-like para que éstas produzcan más histamina. Si produce más histamina, la histamina pues tiene su receptor en las células parietales de histamina, produce más ácido clorhídrico. Entonces, no olvidarnos estos sistemas. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la prevalencia, como les dije, más o menos la prevalencia es de 5 a 8% en poblaciones y de una incidencia de 0.1 a 0.3 por año, ¿no? No hay mayor diferencia en varones y mujeres en cuanto a la úlcera péptica. Hay algunos textos donde decían que casi es el doble en varones que en mujeres, pero por lo general no hay mayor diferencia en la generación de esta patología. Se puede hacer algunas diferencias a través de la consulta o del estudio del paciente, ¿no? Pero no son muy importantes ni son patognomónicas, ¿no? Por lo general, la úlcera gástrica está más relacionada a los antiinflamatorios y la úlcera duodenal más a la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Si ven textos hasta el año 2010, dicen en los textos que la úlcera más frecuente es la duodenal, pero si ven los textos del año 2020 hacia ahora, es más frecuente la úlcera gástrica que la duodenal a nivel mundial. Esa pregunta no se les puede hacer, ¿no? Hay cierta ambigüedad. Pero la úlcera gástrica por lo general ocurre en personas en promedio de edad mayor comparadas con la úlcera duodenal, ¿no? Ambas úlceras pueden ser ovales, redondeadas, pero en ocasiones las duodenales son hinquísimas, o sea, una úlcera frente a la otra en el bulbo, por eso hinquísimo. Por lo general las úlceras que encontramos son menores a 20 milímetros, las gástricas sobre todo se las halla hacia la incisura, hacia la curvatura menor, las duodenales sobre todo en la pared anterior del bulbo, ¿no? Las gástricas se alivian muchas veces con antiácidos, las duodenales se alivian sobre todo con alimentos, que con estos patognomónicos, porque también hemos visto gástricas que se alivian con los alimentos y duodenales que se alivian con antiácidos. Acá vemos imágenes, por ejemplo, de úlceras duodenales, ¿no? Acá con una úlcera duodenal hacia la pared anterior del bulbo duodenal. Hacemos cierto acercamiento, pues observamos mejor que está cubierta con fibrina, no hay ningún vaso visible, no hay coágulo adherido, no hay un sangrado en jet, no hay un sangrado en APA. Aquí otras imágenes de úlceras, que casi siempre son un poco excavadas, que llegan muchas veces hasta la muscular, y en pocas ocasiones son perforadas, ¿no? Acá con algo de hematina, esta úlcera, ¿no? Esta úlcera que observamos aquí, probablemente al limpiar el coágulo vamos a encontrar un vaso visible en este punto donde estoy señalando. Bueno, entonces, ¿cuál es la patogénesis? Empecemos con la úlcera duodenal. ¿Cuál es la patogénesis para que esto ocurra? En primer lugar, por alguna razón,
el Helicobacter pylori pues, genera una inflamación en el antro. Esta inflamación en el antro, por el Helicobacter pylori, va a hacer que las células G sean estimuladas para producir mayor gastrina y las células D producen menor cantidad de somatostatina. Y por ende, ya sea de una vía directa o a través de las células enterocromafin-like, las células parietales producen más ácido. Y si hay más ácido, el duodeno para defenderse, la superficie de su epitelio va a generar metaplasia gástrica, porque la mucosa gástrica pues de por sí se protege contra el ácido. En defensa el duodeno hace eso, con una metaplasia gástrica, pero en esta zona generalmente es infectada por el Helicobacter pylori y este genera una inflamación, un daño como hemos visto, y al final el resultado es una úlcera duodenal. Esto ocurre en la mayoría, en casi el 90% de las úlceras duodenales asociadas al Helicobacter pylori. Acá, para no olvidarnos que la gastrina puede estimular a las células parietales gástricas a través de una estimulación previa de las células enterocromafin-like, y estas van a producir histamina y estimulan las células parietales para generar mayor cantidad de ácido. Bueno, ahora cómo es el daño del Helicobacter pylori en el estómago, ¿no? El Helicobacter pylori pues, infecta primariamente la zona del antro, y al infectar el mismo Helicobacter provoca un daño local epitelial. Pero el Helicobacter es un factor para menor producción de somatostatina, y si hay menos somatostatina va a haber mayor producción de gastrina y mayor estimulación de las células parietales, y por lo tanto aumenta el ácido. Y si aumenta la producción de ácido, al final este daño local epitelial puede profundizarse llegando hasta la submucosa o a capas más profundas, generando la úlcera péptica. Ahora, ¿qué pasa con un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer gástrico y nosotros hacemos uso inadecuado de inhibidores de la bomba de protones? Por ejemplo, el omeprazol, el más conocido, ¿no? El omeprazol lo que va a generar es un aumento de ¿qué? De la gastrina, porque como va a haber menos producción de ácido, entonces las células que van a producir cualquier cantidad de gastrina, ¿no? Y la gastrina tiene un efecto positivo sobre la reproducción celular, o sea, va a generar un crecimiento. Y si el paciente tiene un cáncer, es como echarle gasolina al fuego, pues este cáncer va a crecer con mayor potenciabilidad, ya con todos los efectos que conocemos, ¿no? Por eso, dar con mucha precaución inhibidores de la bomba de protones, porque tal vez un paciente podría tener de fondo un cáncer gástrico. Pero esto no solo ocurre con un cáncer gástrico. Por ejemplo, si damos a un paciente un inhibidor de la bomba de protones y tiene un cáncer pulmonar, de mama, etc., la misma gastrina va a actuar sobre cualquier célula tumoral y va a empeorar el paciente. ¿Qué pasa? ¿Cómo arreglamos esto? El problema con la gastrina, por el uso inadecuado de los inhibidores de la bomba de protones, y peor aún con los trazam, los PICAP. ¿Han escuchado sus moléculas? Vonoprazam, el tevoprazam, que son la siguiente evolución de los omeprazoles, y son peor aún. Actualmente son usadas solo para la terapia erradicadora del Helicobacter pylori, porque la gastrina le ligan de manera ya exponencial, ¿ya? Los trazam, como el vonoprazam, tevoprazam. Muy bien. A ver, más o menos hemos hablado ya de algunas manifestaciones clínicas, pero en general, ¿no? Tiene que haber pues un dolor abdominal en los que son sintomáticos, ¿no? Generalmente es en el epigastrio, tiene un ritmo, un horario, una episodicidad, se puede aliviar con alimentos o antiácidos.
puede retornar después de 1 o 4 horas, después de la ingesta de alimentos, a veces es nocturno, tiene además periodicidad, hay semanas o meses que el paciente no tiene ninguna molestia. Los vómitos ya son secundarios a alguna complicación como una estenosis pilórica, ¿no? Con la misma cicatrización de la úlcera, o también pueden haber vómitos autoinducidos porque hay un retraso en el crecimiento gástrico. Dentro de las complicaciones casi solo hasta el 20% de los pacientes con úlcera péptica pues, se complican con hemorragia, perforación o con la estenosis pilórica o con la penetrancia, ¿no? De otros órganos. A ver, bueno, por esto de la sintomatología del famoso síndrome ulceroso que mucho se habla en semiología, pues no hay mayor sensibilidad y especificidad, no es de mucha ayuda, ¿no? El diagnóstico diferencial, el que más tenemos es con el cáncer gástrico, ya sea un adenocarcinoma, o un linfoma, o un linfoepitelioma, que lo hemos observado. Por eso no olviden que toda úlcera gástrica debe ser observada entre las 8 y 12 semanas. Otros trastornos funcionales también pueden dar la sintomatología que les he indicado, como una simple dispepsia funcional. En el síndrome del intestino irritable también puede dar esta sintomatología, o algunas producidas por fármacos. En la enfermedad inflamatoria intestinal también puede dar este tipo de sintomatología, o algunos virus o algunas infecciones como en nuestra zona, como la tuberculosis gástrica duodenal, que también hemos visto algunos casos. Pueden hacernos pensar en una úlcera péptica, pero al final se trata de otra patología. Bueno, las complicaciones de la úlcera péptica son la hemorragia, que es la más frecuente. La perforación es menos frecuente y la obstrucción pues, es aún más rara a nivel pilórico, según la localización de la úlcera. Aquí vamos a ver cuál es el algoritmo, ustedes que van a ser internos el próximo año, del manejo de un paciente con un sangrado gastrointestinal agudo. De hecho, se les va a hacer un score, que es el score, que es simple y en emergencia, ¿no? El score de Glasgow-Blatchford, ¿no? Que nos da la historia del paciente. Por ejemplo, si ha tenido melenas, síncope, si tiene de fondo una enfermedad hepática o una insuficiencia cardíaca, al examen físico qué es lo que se encuentra, ¿no? Tanto su frecuencia cardíaca como las presiones históricas que tiene el paciente, la hemoglobina que tiene el paciente, el sexo que tiene la hemoglobina, el nitrógeno ureico sanguíneo, y todo esto nos da un puntaje. Si el puntaje es 1 o menos, que se trata de un caso muy leve, el paciente puede ser enviado a su casa y programar de modo electivo su endoscopía. Pero la gran mayoría de pacientes que tienen un puntaje más de 1, que tienen que ser hospitalizados para su estabilización y el estudio endoscópico, ya sea una emergencia, una urgencia o de modo electivo, ¿no? Bueno, este es lo que se hace con el score de Glasgow-Blatchford, ¿no? Si tiene menos de 1, como les dije, su endoscopía electiva, ¿no? Si es más de 1, pues debe ser admitido al hospital. Si es necesario darle su transfusión o sus fluidos para la resucitación. Pero en estos días no estamos usando cloruro, solo estamos usando lactato, por lo que han escuchado, ¿no? En noticias, ¿no? No solamente son 3 lotes, son cualquier cantidad de lotes que ha ocurrido esto del uso de sodio al 3%, ¿no? Es algo terrible. Bueno, una vez que ya el paciente ingresa al hospital y dada ya su estabilización hemodinámica, se realiza la endoscopía dentro de las 24 horas. Si la endoscopía es dentro de las primeras 6 horas, es una endoscopía de emergencia. Si la endoscopía ocurre de las 6 horas a las 24, es una endoscopía de urgencia, ¿ya? Con la endoscopía vamos a determinar, hacer la clasificación de FORRES, de riesgo de resangrado, ¿no? Si es un FORRES 1A, 1B, 2A, 2D, el paciente puede
de hecho va a recibir 2 terapias endoscópicas por lo menos, tal vez inyectoterapia o la colocación de clips. De persistir la hemorragia, se debe repetir a las 24 horas una nueva endoscopía. Si se trata de un Forrest 12 o 3, pues de hecho no va a necesitar una terapia endoscópica. El paciente inclusive pues se le da sus inhibidores de la bomba de protones y puede ser dado de alta. Para los pacientes que tienen la clasificación de Forrest 1A, 1B, 2A hasta el 2B, hasta el coágulo adherido, pues se va a dar altas dosis de inhibidores de la bomba de protones por lo menos 72 horas, como puede ser el omeprazol, 8 miligramos por hora en infusión por 3 días. Pero estos seleccionados cuando tienen un Forrest 1A, 1B, 2A y 2B. Bueno, al final el paciente debe ser tratado para el Helicobacter pylori. Inclusive si en las biopsias sale el Helicobacter pylori negativo. Esto frecuentemente ocurre y hay una tesis en la cual se hace estudio de aproximadamente 100 hemorragias digestivas altas de úlcera péptica. A las 100 se les toma biopsia y solo 25% de los pacientes en las biopsias o con tritouriácea sale positivo. Entonces se concluye en la tesis de que estas cifras hay muchos falsos negativos que eran positivos los pacientes. Con otros estudios se corrobora que casi el 90% eran positivos para el Helicobacter pylori. Ahora la pregunta era, ¿por qué un paciente con hemorragia digestiva alta en las biopsias sale tan poca prevalencia de Helicobacter 25% que realmente el 90% lo tienen? ¿Alguien sabe? ¿Alguien en la práctica les ha dicho cuando han visto una úlcera en la endoscopia? Porque recién empezamos, ¿no? Cuando hay una hemorragia activa, cuando hay sangre en el lumen gástrico, es bien difícil encontrar el Helicobacter pylori. Probablemente este paciente también ha estado usando inhibidores de la bomba de protones de repente semanas o días atrás. Y también es bien difícil encontrar el Helicobacter pylori en los pacientes que han estado usando inhibidores de la bomba de protones. Y peor aún, de repente el paciente tiene el antecedente que por ahí le han dado algún antibiótico y aún así es más difícil encontrar el Helicobacter pylori. No olvidar esos datos que les he dado. Hemorragia, uso de inhibidores de la bomba de protones y antibióticos disminuyen la calidad del diagnóstico de infección por el Helicobacter pylori. Bueno, no se olviden que este Glasgow Dashboard que está en todos los sistemas que hay en los celulares, Medcal, etc. Pueden usarlos ahí en emergencia. Entonces aquí algunos datos importantes sobre el manejo de la hemorragia digestiva por úlcera péptica, ¿no? Primero, la estabilidad hemodinámica del paciente, o sea, la resucitación. ¿Y qué pasamos? Bueno, mantener la hemoglobina por encima de 7 siempre. Hay pacientes que llegan con 2 de hemoglobina. Bueno, hay que darle sangre, pero siempre saber el antecedente del tipo de religión que tienen, ¿no? Porque hay unas religiones que hacen unos juicios y es terrible. ¿Qué religión? Sí, los testigos de Jehová, pero esa pregunta de interno. Hacer el Glasgow Dashboard, el score, ¿no? Para el riesgo, ¿no? Del paciente. Evaluar también el sistema, cómo está si tiene coagulopatía del paciente, de repente es un paciente con una cirrosis, ¿no? Todo eso. O qué medicaciones está recibiendo el paciente. Si está usando AINES, pues para los AINES, ¿no? Y este dato, no se olviden, el uso de procinéticos. Por ejemplo, si está utilizando el paciente, usar una metoclopramida o una eritromicina endovenoso para que haya vaciamiento gástrico y cuando uno realiza la endoscopía, pues la visualización sea la más adecuada. Esto en beneficio del paciente, ¿no? Y ya iniciar desde emergencia
una dosis alta de inhibidor relador de protones previa a la endoscopía. Aún no sabemos qué es lo que tiene el paciente, pero le podemos colocar un bolo de 40 o de 80 miligramos de cualquier inhibidor de la bomba de protones. Luego, este es previo a la endoscopía. Ya durante la endoscopía, pues lo ideal es realizarla dentro de las 24 horas. Una estabilización hemodinámica más o menos en emergencia te demora 4 o 6 horas y ya está estabilizado el paciente, ¿no? Bueno, mediante la endoscopía buscar pues, los factores de riesgo que puede tener el paciente para un resangrado, ¿no? Como vamos a verlos con el Forrest, ¿no? Si es necesario realizar una terapia endoscópica, ¿no? Hay un vaso sangrante activo, un vaso visible, identificado. Puede usar también como decir clips, terapias térmicas, argón plasma o inyecciones de epinefrina 1 en 20.000. Después de la endoscopía, en algunos casos donde el riesgo de resangrado es alto, corres 1A, 1B, 2A, 2B, puedes continuar con altas dosis en infusión de inhibidores de la bomba de protones por 72 horas. Repetir la endoscopía, pues si se objetiva que persisten las melenas o las hematemesis, ¿no? Evitar una segunda endoscopía, pues si el paciente está estable, mejor que continúe estable nomás. Bueno, se evita ya el uso de los antiinflamatorios y al final, el paciente pues ha estado de alta, tal vez ya iniciar ya la terapia para el Helicobacter pylori. No olvidarse de eso. Y el uso continuo y prolongado de los inhibidores de la bomba de protones hasta que a la octava o semana 12 se le realiza la endoscopía. Bueno, si a pesar de las terapias endoscópicas el paciente persiste con hemorragia, es referido a cirugía. Miren, esta es la incisura. Este es el antro, es la curvatura menor, el píloro. Claramente es una úlcera péptica, ¿no? Por los bordes regulares, la fibrina, ¿no? Igual que la siguiente imagen. No hay tejidos proliferativos, no hay mayor necrosis. Pero este es otro tipo de imagen, ¿no? Más profunda, gigante, con tejido necrótico. Acá sí o sí hay que descartar un cáncer gástrico, ¿no? Pero es una úlcera péptica, pero hay que descartar un cáncer gástrico. ¿Y qué más? Con una visualización a la octava semana. Esto ya no hay duda que es un cáncer gástrico, ¿no? Por el tejido proliferativo, friable, más profundo, irregular los bordes. Es un adenocarcinoma, para diferenciarlo de una úlcera péptica. Entonces, en algunos lugares aún hacen radiología para ver si un paciente tiene una enfermedad ulceropéptica, pero la endoscopía es el gold estándar, porque con la endoscopía nosotros vamos a tener una mayor precisión diagnóstica, obtención de muestras de biopsia y además controlar si es que tiene la hemorragia activa mediante métodos terapéuticos endoscópicos. Ahora veamos la clasificación de Forrest. Memorícenla, siempre viene una pregunta de esto, ¿no? La 1A es cuando hay un sangrado activo a chorro, la 1B el sangrado es activo pero es difuso en napa, en babeo. En la 2A observamos un vaso visible pero que no está sangrando, en la 2B un coágulo adherido, pero este 2B si limpiamos el coágulo muchas veces encontramos un vaso visible de fondo. La 12 es cuando vemos restos de hematina en la base de la úlcera y la 13 es un ya lecho limpio con fibrina. Aquí están las imágenes. Tienen aquí el vaso visible y el sangrado en jet. Acá la 1B, el sangrado en napa, en babeo. Aquí el 2A, este cachito que es el vaso visible. Aquí el coágulo adherido, que muchas veces retiramos el coágulo con irrigación de agua y encontramos un vaso visible.
y el 2C que tiene algo de hematina, y el 3 que es base limpia, solo fibrina. Aquí algunas clasificaciones antiguas de las úlceras según su localización o el número de úlceras, pero actualmente pues, la última vez que publicaron sobre este esquema de clasificación fue el año 2006, 2008. No es usada esta clasificación de Johnson, solo por cultura general vendría una pregunta ahí, pero no tiene ninguna utilidad clínica. Aquí lo que hacemos los gastroenterólogos para controlar las hemorragias digestivas, como les dije, son dos métodos por lo menos. La inyectoterapia, que puede ser con epinefrina. Miren la epinefrina cómo actúa tan rápido que palidece la mucosa. O la colocación de los clips, aquí vemos el vaso visible. Y 3 clips colocados de manera estratégica para que no vuelva a sangrar esta úlcera. Entonces, el tratamiento médico de la úlcera, no olvidarnos que es a través de los antiácidos, los antisecretores que antes era usado los bloqueadores H2, como la ranitidina, porque ya han sido retirados del mercado hace un mes, me parece, o los inhibidores de la bomba de protones, o el uso de los pickups últimamente. Y la erradicación del Helicobacter pylori es fundamental para que no vuelva a ocurrir un episodio de una úlcera péptica. El tratamiento quirúrgico generalmente está reservado a las complicaciones como la estenosis pilórica, sobre todo, si es que no funcionan las dilataciones endoscópicas, o tal vez a la vagotomía ultra selectiva con o sin resección gástrica, pero esto en Perú no se realiza. Aquí vemos algunos esquemas de erradicación para el Helicobacter pylori. La terapia más usada es por 14 días usando un inhibidor de la bomba de protones o un pick-up, ¿no? Que es lo ideal, con tasas de erradicación más del 95%. La amoxicilina, que puede ser 1 gramo cada 12 o cada 8 horas, según el caso. La claritromicina, si en el área geográfica la resistencia es del menos del 15% de la población. En Perú la resistencia está por encima del 40%. Igual con el metronidazol, la resistencia está por encima del 30%. En Perú, igual el levofloxacino está con resistencia de más del 40% en Perú, que no pueden ser usados en Perú. Entonces nos quedamos con la amoxicilina, con la doxiciclina, la tetraciclina, la rifabutina, que no hay en Perú. Acá no está, pero la furazolidona también es un muy buen antibiótico para eliminar el Helicobacter pylori, con tasas de resistencia en Perú de menos del 1%, pero disminuye la adherencia al tratamiento en los pacientes. La furazolidona. O sea, no cumple los 14 días porque se sienten muy mal los pacientes, hacen alguna alergia. Entonces siempre hay trincheras para el tratamiento, siempre de primera línea debemos ir con todo para eliminar, pero hay otras líneas que se pueden usar, otros esquemas posteriormente, de acuerdo al área geográfica. Entonces, cuando hay una erradicación, de hecho, va a haber una tasa de curación de la úlcera péptica altísima, más del 95%, ¿no? Y pues a veces es necesario mantener la terapia de inhibidores de la bomba de protones hasta confirmar la erradicación. ¿Con qué exámenes podríamos confirmar la erradicación del Helicobacter pylori no invasivo? El aliento y el antígeno fecal. ¿Y la prueba sérica también? No. Las pruebas séricas, ya hemos aprendido en el COVID, que no tienen ninguna utilidad. Jamás nos van a determinar si hay una infección activa o fue ya algo del pasado. Es lo malo de las pruebas séricas. No olvidarse.
Entonces, puede haber fracaso en la erradicación también del Helicobacter pylori, sobre todo por el incumplimiento del paciente, por la baja adherencia del paciente, porque aparte el paciente puede tener otras enfermedades paralelas que pueden alterar la eficacia de la erradicación del Helicobacter pylori. Ahora, ¿qué hacemos con los AINES? Como hemos dicho, se debe interrumpir el uso de AINES mientras el paciente esté con la úlcera péptica. Ahí no hay nada que hacer, más aún que casi todos los pacientes van a recibir una terapia erradicadora para el Helicobacter pylori y eso, ¿no? Pero una vez que haya ya la erradicación del Helicobacter pylori, la gastroprotección debe continuar porque en algunos casos se debe reintroducir el AINE, por ejemplo en enfermedades reumáticas, ¿no? Y no se puede hacer nada, se da su AINE, de preferencia los COX-2, ¿ya? ¿Qué COX-2 conocen? El Oxitán. Muy bien. Entonces, este dato es importante. Siempre confirmar la endoscopía de la cicatrización de la úlcera, sea cual fuese su localización, pero casi todos los libros indican que si es gástrica la úlcera, sí o sí una endoscopía de 8 a 12 semanas para confirmar que se trató solamente de una úlcera péptica. Hay un 5% más o menos de las úlceras duodenales, de las gástricas, un 15% que no están asociadas al Helicobacter pylori ni a los AINES, ¿no? En ellas puede ocurrir la úlcera péptica idiopática o secundaria algunos síndromes como el síndrome de Zollinger-Ellison, no se olviden. Entonces, hay úlceras refractarias. Por lo general, una úlcera, la duodenal se cura más rápido que las gástricas. La duodenal se necesitan 8 semanas y para la gástrica 12 semanas para su curación, ¿no? Pero ocurre siempre esto, una falta de cumplimiento, de adherencia del paciente. De repente el paciente continúa con el uso de los AINES, el tabaquismo del paciente como hemos visto, o de repente la dosis que dimos de los inhibidores de la bomba de protones fue insuficiente, porque ahora se sabe que para la terapia del Helicobacter pylori la dosis de los IDP es el doble de lo normal que antes se da. Por ejemplo, si es omeprazol 40-40, si es omeprazol igual 40-40, si es el lansoprazol 60-60, si es el deslansoprazol 60-60, si son los DICAP, por ejemplo, a ver cuál, tegoprazán, 50 miligramos los 14 días, que son dosis altísimas, y la gastrina se va a disparar. Bueno, las complicaciones de las úlceras pépticas, generalmente es la hemorragia, la principal, como les dije, que tiene una incidencia de 86 casos por 100.000 habitantes. ¿No? Y ese es el 50% del global de las úlceras, de las hemorragias digestivas. Y ocurre que el 20 al 25% de todo el grupo de ulcerosos, ¿no? En la clínica, para la hemorragia digestiva aguda, pues la hematemesis, las melenas, pero también puede haber la hematoquesia en la úlcera péptica, ¿no? ¿Cuándo ocurre la hematoquesia en una úlcera péptica? Cuando la hemorragia es muy abundante, por lo menos en 12 horas, casi 2 litros, o sea, 5 litros que tenemos, imagínense, ¿no? Llegar hasta hematoquesia. No olvidarse que hay un tratamiento médico, endoscópico y quirúrgico. El quirúrgico rara vez ocurre, a veces 1 o 2 pacientes por año del global de todas las hemorragias por terapéutica, felizmente, ¿no? Otras complicaciones son la perforación, que eso sí es una emergencia quirúrgica, ¿no? Que penetra todas las capas y alcanza la cavidad peritoneal, ¿no? No olvidarse eso, ¿no? En la radiología, su neumoperitoneo, el manejo sí o sí es quirúrgico, no se hace la endoscopía, porque si hacemos una endoscopía cuando la úlcera ya está perforada, pues vamos a complicar más al paciente. Y dentro de las últimas, bueno, las raras complicaciones, la estenosis pilórica por la cicatrización de esta úlcera pilórica o duodenal, que causa un retraso en el crecimiento gástrico, una plenitud gástrica, y al final el manejo es
casi siempre quirúrgico con una derivación gastroyeyunal. Muy bien, entonces esperemos que la computadora esté mañana bien. Mañana nos encontramos a las 12:30.